Ok, bueno hermano, bendecida tarde para ti, para tu familia y bienvenido para esta entrevista. Amena, no va a ser ningunos temas doctrinales ni nada por el estilo, sino es algo para que las personas te conozcan más a ti. Bueno, hermano, preséntate, ya todos te conocen. Conmigo es el hermano Luis Lisboa. Cuéntame un poco de lo que fue, digamos, tu primer encuentro con Cristo. Recordemos que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos dos maneras de conseguir con Cristo, ¿no? Tanto por la tradición como, digamos, de repente aquellas personas que ya son conversas como tal, cuando consiguen en verdad a Cristo Jesús, cuando por lo menos estudian la palabra o cuando alguien les predica, porque tengo entendido que tú fuiste protestante, antes eras católico y ahora eres otra vez católico, ¿bien? Entonces me gustaría saber cómo fue como que esa evolución, para hacerlo más exacto, ¿no? Esa evolución, es más exacta la pregunta, ¿cómo fue esa evolución dentro del mundo del cristianismo, ¿no? Sí, bueno, eh, es una evolución que puede llevar horas poder contarla, ¿no? Porque estuve mucho tiempo como protestante, ¿no? Y bueno, ya he contado mi testimonio incluso en tu canal de lo que fue mi recorrido como primero un muchacho que empezó bueno, involucrarse en las cosas de Dios. Yo tengo que hacer esta aclaración porque para mí es importante. Yo, aunque soy católico hoy, tengo que reconocer, bueno, la Iglesia Católica reconoce que Cristo no solamente es encontrado dentro de la Iglesia Católica, sino que incluso dentro, o sea, fuera. Pero, por supuesto, la Iglesia Católica es enfática al decir que la plenitud de Cristo se encuentra en la Iglesia Católica. Y eso es verdad. Entonces, tendría que, bueno, sería muy extenso poder compartirlo. No sé ni siquiera cómo poder expresarlo. Háblanos para ayudarte, háblanos un poco de tu infancia. Y empezar a experimentar una nueva vida, podemos decir así, como católico. Hay muchas cosas que cambian, por supuesto. Primero, podemos decir que el hecho de poder recibir a Cristo en la Eucaristía es una visión muy diferente al mundo protestante. O sea, la visión católica sobre la Eucaristía es mucho más elevada que la visión protestante, ¿no? El hecho de estar Cristo presente en la Eucaristía, por ejemplo, ya a partir de los días jueves nosotros podemos ir y hacer oración allí en el donde está, ¿verdad? Podemos decir el cuerpo del Señor, ¿no? Viene a ser como una especie de santuario. ¿Cómo es específicamente? Porque ya se me fue el nombre de la cabeza. Allí donde está el cuerpo del Señor, querido hermano. El sagrario. El sagrario, ahí está, el sagrario. Es como si fuera un santuario, porque es eso lo que quiere decir en realidad, pero el sagrario. Y uno va allí, ¿verdad? Y puede orar mirando, ¿verdad? Podemos decir que la presencia de Cristo allí, ¿no? Y eso no existe en el mundo protestante. Si bien es cierto, todo protestante va a decir, no, pero nosotros creemos que Cristo está presente en todas partes, en la iglesia, en todo lugar, porque Él prometió estar con la iglesia, Él está presente porque Dios es omnisciente y Él está presente en todas partes. Si bien es cierto, el protestante va a responder eso, tenemos que nosotros recordar que la presencia de Cristo en la Eucaristía es una promesa particular. Porque Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, de una forma particular, Él está señalando que Él está presente en la Eucaristía, de una forma distinta, de una forma particular, de una forma muy elevada.
yo sé que para la mente del protestante esto es muy difícil de poder asimilarlo, de entenderlo, de comprenderlo. Y incluso podríamos decir que acá entra en juego el factor fe, ¿verdad? Se necesita fe para creer que realmente está Cristo presente allí en la Eucaristía. Entonces podríamos decir que muchas cosas cambian. O sea, mi perspectiva como protestante carecía de mucho de los, o sea, básicamente carecía de todos los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. El mundo protestante, dependiendo de la rama, hay algunos que dicen que no hay sacramentos. Y otros, como los presbiterianos, dicen que existen 2 sacramentos. Para el presbiteriano, los 2 sacramentos es la Eucaristía y el bautismo. Pero niegan los otros 5 sacramentos. Entonces, podemos decir que por supuesto que hay un gran cambio en mi vida al hacerme católico, porque por fe acepto esos 7 sacramentos, ¿ok? Que no existen dentro del mundo protestante. Y aún dentro de la rama protestante que aceptan 2 sacramentos, lo ven de forma muy distinta. Por ejemplo, los presbiterianos no creen en el bautismo regeneracional. No creen que el bautismo sea regeneracional. O sea, es un sacramento porque ellos creen que el bautismo es un medio por el cual Dios hace, podemos decir que, vamos a decir así, de forma visible, el sello, nuestro pacto con Él, y eso nos incorpora a la iglesia. Pero no significa más que eso. Y la Eucaristía, para la versión protestante presbiteriana, si bien es cierto, ellos creen que Cristo está presente en la Eucaristía, creen que no está presente en el pan ni en el vino. Creen que está presente de forma espiritual, pero en el momento de participar. En el momento de participar. Cristo está presente, pero solamente de forma espiritual, no en el pan ni en el vino. Entonces vemos que dista mucho la visión protestante de la visión católica. Por eso entiendo por qué la Iglesia Católica dice que la plenitud, ¿verdad? La plenitud de Cristo está en la Iglesia Católica. Por supuesto, primero porque Cristo fundó la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Si bien es cierto, hay muchos grupos que podemos decir son cristianos y son hermanos, y que la propia Iglesia Católica los considera a ellos como hermanos, están necesitados del resto de los sacramentos y nunca podrán estar completos fuera de la Iglesia Católica. Por eso creo que la mejor forma de llamarles a los hermanos protestantes es hermanos esperados. ¿Por qué? Porque justamente la Iglesia Católica los está esperando. Si bien es cierto, reconoce que son hermanos, también reconoce la necesidad que tienen ellos de venir a la iglesia que Cristo fundó. ¿Tienen a Cristo? Sí, tienen a Cristo, pero no en su plenitud. Y es necesario que tengan a Cristo en su plenitud, pero para eso tienen que venir a la Iglesia Católica, a donde pueden encontrar a Cristo de forma plena. Ahora, te puedo decir que hubo un gran cambio. Sería difícil poder explicarlo con palabras. Ciertas dudas, ciertas cuestiones que yo tenía cuando era protestante desaparecieron. Por ejemplo, dentro del protestantismo, de alguna manera siempre va a existir la pregunta, ¿a cuál iglesia voy? Porque claro, es un abanico, hay muchas iglesias, ¿verdad? El bautista te va a decir que la mejor iglesia es la bautista, el pentecostal te va a decir que la pentecostal, el metodista que es la mejor iglesia la metodista, y el luterano que la mejor iglesia es la luterana. El presbiteriano te va a decir que la mejor iglesia es la iglesia presbiteriana. Pero al final y al cabo, ¿cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál tiene una doctrina más sólida? Exacto. Ellos van a decir, bueno, para eso está la sola escritura, te van a decir.
la que se apegue más a la sola escritura. Pero ahí entramos a un relativismo, porque si depende de mi lectura, ¿cuál es la iglesia que más se apega a las escrituras? Es relativo, porque el luterano dice que la iglesia que se apega más a la sola escritura es la iglesia luterana. El pentecostal va a decir que es el pentecostalismo, el presbiteriano va a decir que es el presbiterianismo, y todos van a usar el mismo argumento. La escritura me dice o me muestra que la mejor iglesia es esta, aquella o la otra. Eso es lo que yo estaba notando, que prácticamente existe como una competencia de textos bíblicos para ver quién tiene más la razón, ¿no? Algo así como que se ponen en una competencia, no, el que tiene más textos es el que está, digamos, más cerca de Cristo. Y hace una hora y media, hizo una transmisión hacia la hermana Rose. Yo le digo hermana también porque somos creyentes de Cristo, solamente que pues creen de diferentes maneras. A la hermana Esperada Rose, que ella dice que la iglesia evangélica es la de Cristo porque son los fieles a Cristo, etcétera, etcétera. Y de hecho, yo en una transmisión, yo le dije, ella estaba con el pastor Fede, bien, que ellos decían, es que nosotros nos dividen solamente cosas secundarias, pero en 1 Corintios vemos claramente que no, o sea, que ahí dice que todos tienen que tener un mismo sentir, bien, un mismo Señor, un mismo bautismo y una sola fe, bien. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros en eso, porque Cristo precisamente dijo que está una sola iglesia. Sí, exactamente. Y el problema es que a lo que ellos llaman secundario, la Biblia le llama primario. O sea, por ejemplo, para que tengas una idea, ¿qué es secundario? ¿Y quién determina lo que es secundario? ¿La Biblia habla de doctrinas secundarias? ¿Acaso la Biblia tiene doctrinas secundarias? No. Las doctrinas de la iglesia son todas primarias. ¿Por qué? Porque todas son importantes. Por eso son doctrinas. Pero veamos las doctrinas secundarias, entre comillas, del mundo protestante. Los bautistas no bautizan niños. O sea, ya hay diferencia en el bautismo. Los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos sí. Los luteranos creen en el bautismo regeneracional. Los presbiterianos no. Aunque bautizan los dos niños, no creen. Ahora, vemos que tienen diferencia en el bautismo. ¿El bautismo puede ser una doctrina secundaria? Para nada. Qué interesante. Para el presbiteriano, los dos sacramentos es el bautismo y la Eucaristía. ¿Cómo puede ser secundario un sacramento? O sea, sacramento. Un sacramento nunca puede ser algo secundario. Por lo tanto, eso de que las doctrinas secundarias son las que dividen... O sea, ellos dicen, no estamos divididos. Tenemos diferencias en las doctrinas secundarias. Pero vemos que las diferencias están en las doctrinas más importantes de la Biblia. El bautismo, la Eucaristía, porque, a ver, queridos amigos, la diferencia está incluso en la Eucaristía. Podemos decir que las grandes diferencias en el mundo evangélico se dan en el bautismo y en la Eucaristía. Para los bautistas, la cena, ellos le llaman cena del Señor, es un simple símbolo. Ellos no creen que estén participando de forma literal y verdadera de Cristo en la cena. Ellos creen que participaron de Cristo en el momento de aceptar a Cristo como Salvador. O sea, de aceptar el sacrificio de Cristo. Y que después simplemente estarán haciendo un recordatorio. Nada más. Para el presbiteriano, sí se participa literalmente de Cristo en la Eucaristía. No en el pan, no en el vino, pero espiritualmente. Para el luterano, se participa verdaderamente del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo con el pan y con el vino. O sea, ven, aún
dentro de los movimientos más antiguos, luteranismo y presbiterianismo o calvinismo, hay diferencias. Los dos creen que se participa de forma literal, pero uno creen que es solamente en el ámbito espiritual. Pero el luteranismo cree que se participa también en el ámbito material. Creen que en el pan está la sustancia de Cristo y en el vino está la sustancia de la sangre de Cristo. La única diferencia que tienen los luteranos con los católicos es que el catolicismo dice la hostia es el cuerpo de Cristo. O sea, se transforma en el momento de la consagración. Para el luteranismo, no. Para el luteranismo es el pan sigue siendo pan, pero se le agrega al pan la materia de Cristo. Entonces hay pan y hay Cristo. Para el catolicismo solo hay Cristo después de la consagración. Ya no hay más pan, hay Cristo. Está Cristo, es Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la comunión. Ahora, en el mundo evangélico no llegan a un acuerdo ni en la Eucaristía, ni en el bautismo, ni siquiera en los dones del Espíritu Santo, ni siquiera ni en cómo se ve el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser secundario el tema del bautismo con el Espíritu Santo? A ver, querido hermano, quiero que los hermanos que ven este video analicen y piensen. ¿Cómo puede ser secundario el bautismo, la Eucaristía y el bautismo con el Espíritu Santo? Los pentecostales creen que una persona al ser bautizada tiene que hablar en lenguas angelicales. Los bautistas dicen no hay necesidad de tener ninguna manifestación. Entonces, ni siquiera en la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo hay un acuerdo. Ni en la doctrina de la Eucaristía, ni en la doctrina del bautismo. Y no sé tú qué piensas, querido hermano, pero yo no creo que esas doctrinas sean secundarias. No, para nada, en absoluto. Eso, como tú lo estás explicando, eso es así. Y de hecho, hablando con la cuestión del tema de las lenguas, hay un pasaje bíblico, no me recuerdo, pero dice claramente que cuando en la congregación haya el don de lenguas, que sea ordenadamente, porque el Espíritu Santo es ordenado, ¿bien? Y precisamente dice la palabra de Dios que cuando hay don de lenguas y que hay personas que estén hablando en lenguas, que lo hagan uno por uno y que haya un intérprete, sino que se haga a sí mismo. Y eso es lo que lamentablemente yo veo en algunas sectas, sobre todo las nuevas sectas pentecostal, de corte pentecostal, que les gustan estar brincando así como chapulines, como dicen por ahí, cayéndose en el piso, diciendo cosas sin sentido, y ellos creen que eso es el don de lenguas. ¿Qué opinas tú de eso? No, eso no tiene nada que ver con el don de lengua de la Biblia. O sea, por eso decía que ni siquiera ellos están de acuerdo en cómo verlo. Date cuenta que para los presbiterianos el don de lengua no es un don de lengua angelical, sino idiomas humanos. Para el presbiteriano el don de lengua es el poder hablar otros idiomas que hace parte de las lenguas humanas, no el idioma de los ángeles ni nada por el estilo. Pero para ese movimiento que tú dices, hay un don de lenguas angelical y se revuelcan y se tiran al piso, ¿verdad? Y asocian el sentir fuego y el sentir calor, porque ellos leen Hechos donde dice que había una llama de fuego sobre la cabeza de cada individuo. Entonces dicen que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, la persona tiene que sentir fuego. Ellos en el pentecostalismo se le llama bautismo con fuego del Espíritu Santo. Ahora, lo que ellos no ven es que Hechos de los Apóstoles no dice que había literalmente una llama de fuego o que las personas sentían calor, sino que en una visión se veía como lenguas, ¿verdad? Lenguas de fuego, pero era una visión.
Era una visión. No quiere decir que la persona sintiera fuego o que hubiera fuego literal. Era una visión que tuvieron sobre la llegada del Espíritu Santo. Y otros dicen que esas lenguas de fuego en realidad eran las lenguas que hablaban, lenguas de fuego. Pero no está diciendo que estaban hablando lenguas de fuego, sino que había una visión de como que había en cada persona una llama que ardía sobre la cabeza de las personas. Entonces, dentro del mundo evangélico, ni siquiera están de acuerdo en cómo ver el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Dentro del mundo evangélico está la discusión que técnicamente sería continuismo y cesacionismo. El cesacionismo dice que los dones cesaron, que ya no hay dones. El continuismo dice que los dones continúan en la iglesia. O sea, ni siquiera en la doctrina de los dones hay una concordancia dentro del mundo evangélico, ¿verdad? Yo, por mi parte, siempre fui continuista, siempre, pero si bien es cierto, me generaba algún choque dentro del movimiento presbiteriano, porque la mayoría de los presbiterianos son cesacionistas. Ellos creen que los dones ya pasaron, ya cesaron, que ya no hay dones de Dios en la iglesia. Pero eso es una completa locura y pido perdón si ofendo a alguien, pero es una completa locura cuando en realidad los dones le pertenecen al Espíritu Santo, son propios del Espíritu Santo, y si la iglesia sigue, el Espíritu Santo sigue. Y si sigue el Espíritu Santo de la iglesia, sigue los dones del Espíritu Santo también. Así es, hermano. Y una cosa, para ya ir un poco atrás, teniendo en cuenta el sentido del entrevista, que es pues tu historia total, ¿no? ¿Cuántos años tuviste cuando ingresaste en el mundo del protestantismo? ¿Y el por qué? Te voy a pedir que me repita la pregunta, que estaba distraído aquí, que justo estaba teniendo se me estaba yendo la imagen del monitor y bueno, me distraje. Ok, chévere. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo, o en cuántos años tuviste cuando ingresaste al mundo del protestantismo y el por qué ingresaste en ese mundo? Ok. Yo era un niño, un adolescente. Tendría 12 años, 13, 14, por ahí. Sí, por ahí más o menos. Era un niño y fui porque mis padres iban a la iglesia evangélica. Aunque yo fui bautizado de católico y mi familia era católica, ellos se convirtieron al evangelicalismo. Un segundo, que tengo aquí problemas con el monitor. Sí. Voy a ver si puedo solucionarlo y ya vuelvo contigo, ¿ok? Ahí volvió. Okay. Bueno. Recordándole a nuestra... ahora sí. Mis padres dejaron la iglesia católica, por supuesto que no eran conocedores de la doctrina católica. O sea, claro. Doy fe de que siempre no conocían la doctrina católica. Eran católicos, sí, eran católicos, pero no conocían la doctrina católica. Sí, el católico dicen, bueno, yo soy católico, pero van una vez cada tanto a la iglesia católica, ¿verdad? No eran lectores de la Biblia ni del catecismo, o sea, no conocían nada del catolicismo, nada. Yo creo que si le preguntabas a mis padres qué significaba Eucaristía, no sabían. O cualquier pregunta teológica, no iban a saber responder. Entonces eso creo que fue un factor importante para que ellos abandonaran a la iglesia católica y se acercaran más al mundo evangélico, ¿verdad? Y bueno, yo era un niño, así que empecé a ir con ellos a la iglesia evangélica. Y esa fue la razón por la cual yo fui evangélico, porque era un niño y donde iba mi madre iba yo, ¿no? Por supuesto.
Ah, claro. ¿Y cómo fue que fue esa evolución, digamos, como que hay dentro de la iglesia evangélica para decir, oye, quiero ser pastor, quiero estudiar para ser pastor? Y entonces me gustaría saber cómo fue ese acercamiento como tal. Ok. Bueno, puedo decir que de alguna manera Cristo ya me estaba llamando, ¿no? Cristo me estaba llamando desde... Bueno, fui bautizado de bebé, por lo tanto le pertenecía a Dios. Mal o bien, ¿verdad? Fui bautizado en la iglesia católica, o sea, yo ya le pertenecía a Dios. Vamos a verlo por ahí y no ver... Lo podría de ver de forma negativa y decir, estuve vagando por el mundo protestante, qué horrible, qué horror. Pero no, vamos a ver el lado positivo. De alguna manera, yo era, podemos decir, inconsciente cuando fui bautizado. Pero fui bautizado, fui separado para Dios. Mis padres me bautizaron. ¿Ok? Entonces puedo decir que de alguna manera yo ya era pertenencia de la Iglesia Católica y de Cristo Jesús. Pero no sé por qué Dios permitió que sucediera eso, de que yo empezara a hacer una inserción por el mundo protestante. Me arrepiento de haber enseñado lo que enseñé. Me arrepiento de haber enseñado doctrinas que no son bíblicas. Pero puedo decir que me quedo con la experiencia. Lo que viví, lo que aprendí, lo que vi, ¿no? O sea, aunque aprendí muchos errores dentro de la teología o dentro de las distintas teologías que estudié dentro del mundo protestante, eso me sirve. Considero que me sirve. Hoy me sirve. Es una herramienta que puedo tener para poder llevar a hermanos a razonar. Pero, yendo a tu pregunta, entonces sentía el llamado de Dios. Y yo quería servir a Dios. Quería dedicarme a Dios. Pero por supuesto, para mí, para la mente de un niño, un adolescente, que no comprende la doctrina católica ni nada por el estilo, no hay diferencia entre iglesia católica e iglesia protestante. Para un niño, una iglesia es una iglesia. O sea, para la mente de una persona que no entiende las diferencias, todas las iglesias son iglesias de Dios. Para mí, la iglesia evangélica de aquel tiempo era sagrada. Yo le tenía mucho respeto. O sea, no iba a entrar mascando chicle jamás a la iglesia evangélica. Porque para mí era una falta de respeto. Dios estaba allí. Y yo quería ser como los pastores. Yo quería ser un pastor. Yo quería servir al Señor. O quería ser un misionero. Entonces empecé, por supuesto, a enfocarme en esa meta. De ser un evangelista, un misionero. Ir a otros países. Poder servir al Señor en misiones. Poder llegar un día a ser pastor. Y me enfoqué en eso y empecé a hacer una carrera en eso. Y lo hice de todo corazón. Entonces, por eso creo que es importante que todos los hermanos católicos que vean este video, es importante que entiendan que los protestantes no son malas personas. Ni son perversos por ser protestantes. No es que ellos son protestantes porque quieren ser malos y dicen, no, yo voy a ser protestante, no voy a ser católico porque, aunque yo sé que la iglesia católica es la verdadera, yo quiero ser protestante porque se me antoja. No, el protestante cree que la iglesia verdadera es la iglesia protestante. El protestante cree que Dios está en la iglesia evangélica y que el catolicismo ha apostatado. Ellos lo creen, lo entienden así y lo creen. No es una maldad. Podemos decir que la maldad se dio en un momento histórico, siglo XV, cuando dividieron a la iglesia, cuando separaron a la iglesia. Después los protestantes son hijos de la ignorancia. Y perdonen, otra vez pido perdón, pero de alguna manera tengo que decirlo. Yo era ignorante, no malo. Yo no estaba en contra de la iglesia católica porque quería ser malo.
Yo estaba en contra de la Iglesia Católica porque pensaba que esa era la verdad. O sea que la Iglesia Católica era una versión del error y el evangelicalismo era la mejor versión de la Iglesia. Pero por supuesto, era por ignorancia. Porque no podemos nosotros comparar a Lutero, a Calvino, que conocían la doctrina católica, con los evangélicos que no conocen la doctrina católica. O sea, la culpabilidad de Martín Lutero, la culpabilidad de Juan Calvino, la culpabilidad de los que fueron monjes y se separaron y apostataron, por supuesto que no se puede comparar a la culpa que puede tener una persona que hoy nace en una iglesia evangélica desconociendo toda la doctrina católica. Porque un evangélico no conoce. Inclusive, hermano, como lo que tú estabas diciendo, que tus padres no tenían esa formación como tal de la fe católica, y entonces, obviamente, cuando consiguen compañerismo, eso también es a veces la gran falla, y eso es lo que yo critico también dentro de la Iglesia Católica, que a veces hay una falla de que no hay, digamos, un acompañamiento espiritual como tal, como lo hacen las iglesias protestantes. Cuando uno va a una iglesia protestante, te lo digo porque yo también lo viví, los hermanitos dentro de una iglesia se preocupan por ti, te dicen Dios te bendiga, bienvenido, etcétera, etcétera, y una armonía total. Por eso yo entiendo lo que tú estás diciendo, y eso es lo que a veces falta dentro de la Iglesia Católica, y eso es lo que, lamentándolo mucho, aleja a la gente por no tener esa guía como tal, o ese acompañamiento espiritual. Hoy en día ya veo que pues la iglesia como que ha aprendido y han, digamos, generado asuntos. De hecho, yo hoy en día estoy en un grupo de apóstoles, y se está ese acompañamiento espiritual que es muy importante, y el estudio bíblico también. Entonces eso también es lo que pasa dentro de los grupos de apostolado, que lamentándolo mucho, hay muchos que hasta desaparecen porque no hay estudios bíblicos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál fue la primera iglesia protestante en la que llegaste, que fue por medio de tus padres que me estabas comentando, ¿no? ¿Cuál fue esa primera iglesia? ¿Y cuánto tiempo estuviste? Ok, fue una iglesia pentecostal y estuve mucho tiempo, aproximadamente 11, 12 años, por ahí aproximadamente. Wow. Y ahí hiciste los primeros estudios teológicos para ser pastor. Sí, exactamente. Ahí hice los primeros seminarios bíblicos, ahí fui diácono y fui pastor. O sea, dentro de esos 10 años. Estamos hablando que más o menos 14 años creo que fueron, a ver. Sí, hasta los 28 años estuve ahí. O sea, fui misionero, diácono, pastor en esa iglesia. Oye, ¿y cómo fue, digamos, quién te invitó, o cómo fue que te tomaron en cuenta para que empezaras a recibir esos estudios teológicos para tu formación como tal? ¿Cómo fue ese acercamiento a ese estudio? Bueno, dentro de las iglesias evangélicas, creo que la oportunidad se le da a aquellas personas que se acercan, o sea, que de alguna manera muestran una vocación, que muestran la actitud de querer aprender más, que empiezan de a poco a involucrarse, ¿verdad? O sea, para que entienda más o menos, si yo fuera pastor hoy y quisiera formar un grupo de futuros pastores, empezaría viendo a aquellos jóvenes que veo que tienen compromiso, que se involucran con las tareas juveniles. Entonces yo mismo le voy delegando tareas, le voy proponiendo hacer estudios bíblicos, le voy delegando ciertas tareas dentro de la iglesia, y de alguna manera
ahí comenzaría yo a reconocer la vocación del joven, ¿ok? Más o menos así es que funciona el mundo evangélico. O sea, la oportunidad se le da para aquella persona que de alguna manera se compromete con las actividades de la iglesia y se vuelca con buena disposición a hacer evangelismo, estudios bíblicos, las aperturas de las reuniones, porque en las iglesias protestantes, por ejemplo, hay un momento de cántico donde se le llama, por ejemplo, la apertura del culto. En la apertura del culto, primero hay un hermano que bueno, hace una oración, dirige las canciones, lo que se le llama adoración, ¿ok? Da un pequeño devocional, y después ese hermano le pasaría la palabra al pastor. Entonces, esa tarea se la empiezan a delegar justamente a esas personas que como que empiezan a mostrar interés por las actividades de la iglesia. Y esas personas son los futuros diáconos, los futuros misioneros y futuros pastores. O sea que esa iglesia no es de esos pentecostales unicitarios, ¿no? Porque yo estuve en una unicitaria, precisamente. No. Estos no son unicitarios, es trinitarios. Gracias a Dios nunca fue unicitario. Sí, por lo menos te cuento un poco mi experiencia cuando estuve. No fue mucho tiempo, pero digamos que prácticamente hasta casi que fui como que por obligación mi bautismo dentro de esta iglesia pentecostal, ¿no? Unida. ¿Por qué? Porque a mí me contrataron para hacerles videos de sus cultos y yo no, como no estaba bautizado, no podía pasar al altar para poder hacer otras tomas, y entonces me decían, no, hermano, tienes que bautizarse. Y entonces, bueno, me bauticé prácticamente como vamos a hacerlo porque qué más, ¿no? Y entonces ya después de bautizado, ahí sí. Entonces poco a poco me empezaron a meter en la parte musical. Yo tenía una guitarra eléctrica y empecé a ayudarlos ahí con la guitarra. Luego me dijeron, cuando quieras servir en el altar de hacer una prédica, lo puede hacer. Y yo, pues bueno, sí, vamos a ver, yo me preparé y también creo que hice como 2 prédicas, si mal no recuerdo, pero es muy diferente a lo que tú me estás comentando. Esta es una iglesia unicitaria, la que yo estuve, ¿no? Y pues bueno, ya después te contaré más de esa experiencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué estudios hiciste ahí dentro del pentecostalismo? ¿O si hiciste otros estudios después de cambiar a la iglesia? Porque creo que fuiste a otra iglesia y me gustaría saber cuál fue esa otra iglesia, por qué te fuiste y qué estudios realizaste en esa otra iglesia. Ok. Bueno, dentro de la iglesia pentecostal yo hice lo que viene a ser como una escuela bíblica, un seminario, pero es propia de esa iglesia, ¿ok? Es un seminario o una escuela que es propia de la denominación de la iglesia pentecostal, esta en particular. Pero por supuesto que con el tiempo, ya siendo pastor, habían cosas que no me cerraban, porque esta era una iglesia pentecostal pero conservadora, de esas que cree que todo es pecado, ¿no? Las mujeres no pueden usar pantalones, tienen que usar faldas, sí o sí, no se pueden cortar el pelo, entonces una iglesia conservadora. Y me ¿Qué nombre, ¿qué nombre tiene esa iglesia? La iglesia se llama Dios es amor. Ok. Bueno, es una iglesia muy conservadora, todo pecado, todo. O sea, ahí vas caminando por la calle y pisás una baldosa floja, en vez de salir barro, sale demonio. Porque todo es pecado, todo es demonio, o sea, hay demonios por todas partes.
Para que entiendan. Entonces, habían cosas que no me cerraban, ¿no? Y eso me llevó a ver videos. Yo ya me había, o sea, aparte de, podemos decir así, la carrera pastoral que estaba haciendo, yo me estaba formando también en lo que es en la vida profesional. Entonces, ya yo comencé mi formación en lo que es la tecnología, ¿no? Sistema. Y bueno, comencé con, recién comenzaba el tema de Windows 95. Incluso trabajé con el DOS, con Windows 95, así que date cuenta como estamos hablando de hace unos cuantos años. Windows 95 era el primer sistema operativo que de Windows con la interfaz que nosotros más o menos conocemos hoy. O sea, toda persona que ha estudiado computación sabe que el primer sistema operativo con una interfaz parecida a lo que nosotros hoy tenemos fue ese Windows 95. Antes habían otras versiones, pero no tiene nada que ver. Incluso el DOS, que era todo por comandos, la pantalla negra, todo letras blancas, ¿no? DOS. Bueno, yo me estaba formando y la formación me llevó al mundo de la internet. Ya para cuando ya pasamos a Windows, vamos a decirle 98, Windows 98, donde ya empezaban las redes sociales, donde ya empezaba lo que es internet. Empecé a ver videos de otros pastores de otras denominaciones, ¿ok? Que eran bautistas. Y me llamó mucho la teología bautista, me parecía mucho más sólida. Y eso me hizo tomar una decisión e ir contra una regla de la iglesia a la que yo pertenecía. La iglesia a la que yo pertenecía decía que no se podía estudiar en un seminario teológico fuera de la iglesia. O sea, si querías formarte teológicamente, tenía que ser dentro de la iglesia, no fuera. Yo rompí esa regla, podemos decir así, y en secreto me fui a estudiar a un seminario teológico, ¿ok? Bautista. Y ahí fue que me hice bautista, porque la verdad, o sea, la teología bautista era mucho más sólida que la teología pentecostal. Y más si hablamos de este grupo pentecostal que era bastante, podemos decir así, no conservador, porque no se le puede llamar conservador a eso, sino radical, ¿no? Date cuenta que en un tiempo se decía que no se podía mirar televisión, era pecado, ¿ok? No te dejaban escuchar música secular, también era pecado, informativos, todo eso. Solamente podías alimentarte de las canciones, de las alabanzas y nada más que de eso. Pero no podías tener televisión en tu casa, todo era pecado. Entonces date cuenta que ni siquiera le podríamos llamar una iglesia conservadora, sino más bien que una iglesia radical, ¿no? De corte radical. Y bueno, eso me llevó a cuestionar las doctrinas de esta iglesia, a estudiar teología bautista en un seminario, y bueno, ahí fue que decidí cambiarme a la iglesia bautista. ¿Y cuál de las iglesias bautistas? Porque yo sé que dentro de las iglesias bautistas también existen unas divisiones, bautistas del sur o del norte, algo así como que, ¿cuál fue de la iglesia bautista tuya? Ok, sí. Conocí bastante bien cómo es el mundo protestante, sí. Acá en Uruguay puedo decir que solamente están los bautistas del sur. Y los bautistas se les llaman particulares. Bueno, los particulares en Centroamérica y en Latinoamérica generalmente particulares serían los reformados. Así que se le tiene que cambiar por un tema para no confundirse, iglesias, ¿cómo te puedo decir? Independientes. Ahí va, iglesia bautista independiente. Yo ahí empecé a ser un bautista independiente, a participar de una iglesia bautista independiente. Ok, y cuando estés dentro de esa iglesia bautista independiente,
Me imagino que te habrás topado con esas otras iglesias bautistas. ¿No te enamoró algunas doctrinas de las otras iglesias bautistas? Bueno, ¿O son la misma? No, lo que pasa es que, como te digo, acá en Uruguay solamente, no sé ahora, porque ya pasó mucho tiempo, capaz que hay, solamente habían bautistas del sur y bautistas independientes. Y básicamente las doctrinas son similares. Las doctrinas del bautista del sur con los bautistas independientes, básicamente lo mismo. Se les llama independientes porque los bautistas del sur pertenecen a un concilio. Y las iglesias bautistas independientes no pertenecen necesariamente a un concilio. ¿Ok? O sea, no hay necesidad de un concilio para las iglesias bautistas independientes. Entonces, las doctrinas eran similares, pero sí empecé yo a conocer por internet a lo que es la fe bautista particular o reformada. Vamos a llamarle reformada, que es de corte calvinista, ¿no? Los que creen en los 5 puntos del tulip. Entonces, ahí sí me llamó la atención y empecé a estudiar en un seminario reformado. Empecé a estudiar en un seminario reformado, presbiteriano, porque acá en Uruguay no hay un seminario bautista reformado, no hay. El único seminario reformado que hay acá en Uruguay es presbiteriano, pero como los bautistas reformados y los presbiterianos comparten las doctrinas calvinistas de la gracia, yo dije, bueno, me voy a estudiar en el seminario presbiteriano. Por supuesto que yo no aceptaba el paidobautismo, el bautismo de niños. Los bautistas no aceptan el bautismo de niños. Pero para mí no era un problema, porque en este seminario básicamente se leían los libros de John MacArthur, que era un bautista, de Michel Ensugel, de Miguel Núñez, de muchos bautistas, de Sproul, de a ver quién más. Bueno, de todas las figuras relevantes del calvinismo. Entonces, como que comulgan los bautistas reformados y los presbiterianos comulgan porque están unidos en la doctrina de la gracia calvinista. Y dije, no hay problema. Estudio en un seminario presbiteriano. Pero al estudiar en el seminario presbiteriano, me terminé enamorando del presbiterianismo. Me pareció mucho más sólido que los bautistas. Y ahí me hice presbiteriano. O sea, en vez de volverme un bautista reformado. ¿Cómo? ¿Por cuántos años? Y fueron los últimos 5 años aproximadamente de mi vida. O sea, sí, los 5 años para atrás. Ok, o sea, y después de ser presbiteriano, decidiste ser católico hoy en día, ¿no? Exacto. Ok. O sea que hace, no sé, 3 meses capaz. Hace 3 meses. ¿Y te ha sido difícil esta, digamos, conversión como tal en el sentido personal? Porque me dijiste que tus padres eran o son protestantes. Me imagino que dentro de tu familia también lo debe haber. Entonces, ¿cómo ha sido esa, digamos, cuestión familiar como tal? Bueno, realmente a mi familia no le afectó, o no me lo han demostrado, ¿no? De todos mis familiares puedo decir que solamente algunos, muy pocos, tengo un hermano con su esposa y su familia, que me han seguido en la trayectoria. Puedo decir que tengo un hermano que me tomó como referente de alguna manera, porque cuando él era también pentecostal, cuando yo me hice bautista, él se hizo bautista, cuando yo me hice presbiteriano, él se hizo presbiteriano. Todavía no dio el paso para hacerse católico, pero en cualquier momento lo hace. Ahora, el resto de mi familia sigue aún dentro de esa iglesia pentecostal, o sea que ellos siguen ahí. Mi madre y mis hermanas siguen en esa iglesia pentecostal. Y de alguna manera como que ellos ya, desde el momento que yo me salí del pentecostalismo, después me hice bautista, después me hice presbiteriano, y ahora que me haga católico, seguramente en la mente de ellos dicen, este Luis en cualquier momento se hace
yo que sé, budista, musulmán. ¿Entendés? O sea, como que ya no importa el camino que yo tome, ¿no? Wow, sí, sí, no, va bastante. Por lo menos si llega de repente un judío a decirte, oye, deja de ser cristiano porque mira tal cosa, etcétera, etcétera. Dicen los judíos fariseos, porque todavía hoy en día existen judíos fariseos que dicen que Cristo está sepultado allá en Israel. Y entonces, si te vienen a decir eso, ¿no te vas a cambiar a los judíos? Acá tengo que aclarar algo, y es importante. Yo dentro de... No estudié seminarios, hice 3 seminarios teológicos, ¿ok? Y tengo montones de libros de sectas y religiones. Cuando era pentecostal estudié sectas y religiones, cuando era bautista estudié sectas y religiones, cuando fui presbiteriano estudié sectas y religiones. O sea, tengo libros sobre el judaísmo, tengo libros sobre el mormonismo, libros sobre el budismo, conozco muchas religiones. El hecho de que yo no me haya hecho, quiero aclarar esto, el hecho de que yo no me haya hecho mormón, testigo de Jehová, musulmán, o yo qué sé, o judío, es porque conozco lo que ellos proponen y sé que no va de acorde con la historia, la Biblia y la fe cristiana. Todos los cambios que yo he estado dispuesto a tener tienen que ver con la fe cristiana, porque yo siempre me he movido dentro de la fe cristiana. Pentecostal, cristianos. Trinitarios, ¿verdad? No unicitarios. Pero si hubiera sido unicitario daría lo mismo, porque al pasar a ser bautista hubiera dado un buen paso, ¿no? Porque hubiera dejado de ser pentecostal unicitario. Pero no fue mi caso. Yo fui un pentecostal trinitario, cristiano. Pasé a ser bautista, trinitario, cristiano, después presbiteriano. O sea, nunca me moví de lo que es la fe cristiana. Y si viene a mí un mormón, entre comillas es cristiano, pero sabemos que su doctrina es muy distante de la doctrina cristiana. Un judío, yo conozco los argumentos del judaísmo y de los judíos incluso mesiánicos que se han infiltrado en las iglesias, ¿no? Sabemos que hay un fuerte movimiento de los mesiánicos, ¿verdad? Esos que te hablan, en vez de decirte Jesús, te dicen Yeshua, porque si decís Jesús, supuestamente estás hablando de otro Dios, otro Jesús pagano, porque dicen que Jesús es un nombre pagano, inventado por Constantino, y no sé qué más. Eso son todo tonterías, pero yo ya conozco sus propuestas. El hecho de que yo haya tenido cambios dentro del movimiento cristiano es porque son movimientos cristianos. O sea, no me voy a hacer budista, no me voy a hacer un judío, no me voy a hacer un musulmán. Mis cambios siempre fueron dentro de la fe cristiana. Porque dentro de la fe cristiana yo estaba en busca de la verdad absoluta, no del relativismo. Entonces, como pentecostal vi que habían cosas que no concordaban. Es lógico. Yo te pregunto, hermano, es lógico que si tú ves, estás en una iglesia cristiana, pero que no es una iglesia que maneja una teología sana, es lógico que tú cambies para mejor y busques un lugar donde haya una doctrina cristiana más sólida. Por supuesto que todos me tendrían que decir que sí. Sí, no. Y me llamó algo la atención bastante fuerte cuando tú dijiste que dentro de estos estudios, en estos seminarios protestantes, tú estudiaste religión y sectas. Cuando tú estudiaste sectas, ¿no entraron las sectas en las que tú estabas por casualidad? ¿No tocaste ese tema? ¿O cómo fue? No. O sea, dentro del mundo evangélico, las sectas en realidad son los mormones, testigos de Jehová, todos los movimientos unicitarios y cosas por el estilo. Después no se le llama sectas al pentecostalismo, ni a la iglesia bautista,
ni a la iglesia presbiteriana, ni al luteranismo, ni a los anglicanos, ¿no? Para la teología evangélica son todos evangélicos ellos, por lo tanto no son sectas. Es más, son capaces de llamarle sectas al catolicismo, pero no ellos. Cosa rara, una cosa rara, pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? Mira, hermano, a ver, ahora, ¿cuál es tu evolución y proyección en el campo en el que estás ahorita como tal? ¿Cuál es esa, digamos, esos proyectos así a futuro inmediato y futuro, ¿no? Dentro del cristianismo, claro. Ok, mi propósito, o sea, mi meta es formarme en la apologética formalmente, ¿no? O sea, poder recibir una maestría o algo que tenga que ver con la apologética, pero católica, ¿no? Porque, bueno, yo tengo certificados de seminarios, pero por supuesto, protestantes, y quiero algo que sea católico. Pero más allá de la apología, me gustaría algún día, yo que sé, poder dedicarme, no sé, quizás como diácono permanente o algo por el estilo dentro de la Iglesia Católica. O sea, ponerme al servicio como siempre lo quise hacer, ¿no? O sea, si lo hice siendo protestante, tengo que hacerlo siendo católico. ¿Por qué? Porque, siento que tengo una vocación y que debo de corresponder a esa vocación. Sí, de hecho, acordándome lo que tú dijiste casi que al principio de la transmisión, tú dijiste que te sentías como que arrepentido o no sabías el por qué, digamos, entraste o Dios permitió que entraras a estas iglesias protestantes. Yo te voy a decir la respuesta. Y es que precisamente Dios se manifiesta a cada uno de nosotros como Él quiere, como Él quiere. De repente, ¿por qué Él permitió que tú entraras en el mundo del protestantismo? Simple, para saber desde adentro, digamos como desde las vísceras del monstruo, por así decirlo, ¿no? Cómo es la cuestión allá adentro. Y así tú de enseñar con propiedad ahora a las personas que de repente están como que confundidas, ¿ves? Entonces, vamos a hablar por aquí. Bueno, ahorita saludamos a la gente que ha estado pendiente. Y entonces, eso lo que es un proceso de formación precisamente importantísimo en tu vida espiritual. Porque si no hubieras pasado por todo esto, no hubieras de repente llegado a lo que estás en este momento. Bien, entonces, ¿por qué te lo digo? Porque precisamente en la palabra de Dios hay muchos ejemplos que Dios se manifiesta a personas que de repente uno ni siquiera sabe que o no tenía ni siquiera idea de que iba a pasar eso. Ejemplo, los reyes, cuando se les presentó la estrella de Belén al momento del nacimiento de Jesús, que fueron llegados, y eso, ¿quiénes eran esos reyes? Eran reyes paganos. Bien, entonces esos reyes paganos fueron a adorar a Dios después, a Cristo ahí nacido como bebé. Por eso, hermano, digamos, no te debes, digamos, arrepentir ni nada por el estilo, ni sentirte mal por lo que estabas enseñando en aquel momento, porque no era a propósito, sino como tú muy bien lo dijiste, era por ignorancia, así de simple, porque como no tuviste una formación católica como tal, entonces eso te llevó a eso precisamente, pero eso te sirvió para formar bien lo que es tu fe en este momento, ¿no? Entonces, por eso, hermano, te animo también para que sigas en esa búsqueda, ponte, digamos, a la orden con el sacerdote de tu parroquia, mira, tal cosa,
Comenten un poco de tu vida. Me imagino que has tenido ya un encuentro con tu sacerdote, ¿no? Sí, de hecho sí. Y te cuento como experiencia, el sacerdote quedó bastante desencontrado, porque cuando fui, ¿no? ¿Cómo son las cosas de Dios? Mirá que di vuelta por el mundo, por el mundo no, pero por América, di vueltas, recorrí todo Uruguay, viví, no sé cuántas veces me he mudado dentro de mi país y fuera de mi país, y termino yendo a la iglesia católica, a la capilla donde me bauticé de bebé. Oye. Eso es tremendo, ¿no? O sea, después de recorrer varios países, recorrer todo Uruguay viviendo, yo estuve fuera de mi pueblo natal por muchos años. Hace aproximadamente 2 años que volví a mi pueblo natal. Por supuesto, ni siquiera tenía pensado hacerme católico. Volví a mi pueblo natal porque, bueno, falleció mi abuela, falleció mi padre, tengo a mi madre por acá, tengo a mis hermanos, y bueno, volví para mi pueblo natal, para acercarme más a mi familia, ¿no? Pero no tenía pensado hacerme católico. Pero cómo son las cosas de la vida, ¿no? Que vuelvo acá y voy a la iglesia católica donde fui bautizado. Interesante. Incluso el sacerdote me mostró el comprobante de mi bautismo. Tienen el registro de mi bautismo con el nombre de los padrinos que ya están en la presencia de Dios, ¿no? Y le comenté el testimonio. Y el hermano ahí quedó bastante como desencontrado. Y bueno, él se comunicó con el obispo porque me dijo: hermano, mire, yo sinceramente pensé que usted venía de alguna iglesia que no conocía tanto, pero veo que usted conoce mucho. Porque claro, cuando le empecé a contar mi testimonio, cuando le dije que yo era pastor presbiteriano, claro, la primera pregunta que le vino al sacerdote es: ¿y cómo, siendo un pastor presbiteriano, te haces católico? Él me dice: es el primer caso que encuentro. Es el primer caso. Claro, en el caso de él, por supuesto que no es el primer caso en el mundo. Hay muchos casos. Pero en el caso de este sacerdote, y no es un joven, ya es un señor con su edad, es el primer caso. Entonces, le pasé detalle de dónde estudié, dónde me formé. Y él me empezó a hacer preguntas. ¿Cómo es que, siendo protestante y presbiteriano, me hice católico? Entonces le conté que empecé a estudiar el catecismo, los 2800 numerales y un poco más, encíclicas, la catequesis, los padres de la iglesia. Le empecé a nombrar y él me dice: pero hermano, espérate un poco porque ni yo me acuerdo de lo que he estudiado, dice. Y sinceramente, me gustaría hablar con el obispo para ver cómo continuamos contigo. Porque claro, el sacerdote se sintió en ese problema, en un compromiso moral, de decir: bueno, a ver, el hermano, si bien es cierto, conoce mucho, pero él necesita ser encaminado dentro de la iglesia católica, porque él viene del mundo protestante, y se preparó dentro del mundo protestante. Por lo tanto, él tiene que ser encaminado. Pero ¿a quién delegamos para que encamine al hermano dentro de la iglesia católica? Entonces se comunicó con el obispo de acá de Uruguay y bueno, ahí llegaron a una propuesta de pasarme libros y cosas, ¿no? Libros de corte pastoral más bien, porque son libros muy buenos que explican la catequesis, que explican los numerales, que tienen encíclicas, pero con explicaciones y cosas así, para que yo me vaya formando y me vaya incorporando en el mundo de la teología católica, ¿no? Pero esa es parte de la experiencia para que más o menos veas cómo fue la cuestión. Oye, qué interesante. Sería genial que de repente tú le propusieras a tu sacerdote
sacerdote, que de repente tú dieras pues, clases de teología, sobre todo de hablar de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, claro está, o sea, representar el querigma, ¿bien? Porque a través del querigma tú puedes hablarle a cualquiera. Mira, un caso interesante que me comentó el pastor Percy, me dice que hace tiempo, como en el 80 y tanto, él me dice que en una oportunidad una hermana de las hermanitas descalzas, él no sabía que ella era monja, ¿no? Y ella, como él estaba dando clases, creo que en una universidad donde estaba estudiando esta hermanita, entonces ella le dijo al pastor Percy, mira, me gusta cómo hablas de Dios, me gustaría que dieras clase en el orfanato. El pastor Percy no sabía que eso era un convento. La sorpresa del pastor Percy fue cuando llegó allá, que era un convento. Y entonces fue una experiencia bastante chévere que él comentó, que la puedes ver allá en el video cuando tengas chance de verla, ¿no? Entonces, y sería bueno de fueras catequista. Un catequista como tú, hermano, chamo, vas a curar a varios de no ser protestantes futuramente. Sí, no, de hecho sí, poder formar a los jóvenes, a los muchachos que se van formando en la Iglesia Católica y poder ayudarlos a hacer una apología preventiva, ¿no? O sea, para que no caigan más adelante en el error protestante. Pero acá en Uruguay el trabajo es bastante arduo, porque más allá de que existe un mundo protestante en Uruguay, también en Uruguay lamentablemente es la cuna del libertinaje, ¿no? Es uno de los primeros países en permitir la droga, uno de los primeros países en permitir el casamiento homosexual, uno de los primeros países en permitir el aborto. Es un país muy liberal. Entonces creo que también poder contribuir con los jóvenes, justamente para que los jóvenes cristianos mañana no vayan a ceder a las ideologías que hay hoy acá en mi país, que están atacando está atacando muy fuerte, y ataca justamente en las universidades, en los liceos, ¿no? Porque acá en Uruguay está prohibido hablar de Cristo en un colegio, en un liceo. No se puede tener una cruz, no se puede tener nada que haga referencia a la fe cristiana. Pero sí se puede hablar de las ideologías de género y todo eso. O sea, te meten la ideología de género por los ojos. Entonces creo que de alguna manera puedo contribuir, y también es parte de mi propósito, a formar jóvenes, ¿verdad?, cristianos, preparados para combatir la ideología de género, ¿no? El ateísmo, el gnosticismo, porque acá en Uruguay es fuerte el gnosticismo, el ateísmo también es muy fuerte, y bueno, poder ayudar a los jóvenes cristianos a tener una fe sólida cristiana, ¿no? Claro, ¿y qué te parece también de empezar a predicar desde tu familia? Así como nos manda pues también Cristo, que prediquemos primero desde Israel, ¿no? No, por supuesto. A ver, yo no pierdo oportunidades. Yo no pierdo las oportunidades. Siempre hablo de Cristo cuando tengo la oportunidad. De hecho, siempre busco el momento y la forma de poder hablarles. A veces es una tarea bastante difícil, pero nunca pierdo la oportunidad de hablarle a mi familia. O sea, yo no podría hablarle a los demás de Cristo si no le hablo a mi familia. Eso no estaría bien. O sea, primero comienzo por casa. Y cuando digo comienzo por casa es porque le hablo a mi madre, le hablo a mis hermanos, le hablo a mis hermanas, le hablo de Cristo. Le hablo de Cristo, les predico, les hablo, ahora le estoy hablando por supuesto de la Iglesia Católica, de la fe católica, les hablo. Y en cualquier momento
quizás tengamos el testimonio de alguno de mis familiares que vuelva a la Iglesia Católica. No va a pasar mucho tiempo, que de seguro voy a tener más familiares dentro de la Iglesia Católica. Ya lo estoy viendo. Lleva su tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un hermano que está ahí. La cuestión es que, claro, mi proceso es diferente al proceso que puede tener, por ejemplo, este hermano. Porque el que se ha dedicado a estudiar he sido yo. ¿Entendés? De alguna manera el que se ha dedicado al estudio, al pastorado, a la teología, he sido yo. Mis hermanos, todos han tenido una vida secular, trabajos seculares, han tenido que dividir su tiempo. Yo he tenido mucho tiempo porque yo vivía para la iglesia. Entonces tienen que entender que claro, por supuesto, yo tenía un tiempo diferente al tiempo que tenía mi familia. Yo he vivido para la iglesia. Por muchos años yo viví para la iglesia. No tenía un trabajo secular. Después con el tiempo, abrí una empresa. Y bueno, tengo una empresa familiar, podemos así decirlo. Con los ingresos de esta empresa puedo ayudar a mi familia, a mis hijas. Tengo 5 hijos. 2 ya están en la universidad. No parece. Sí, tengo ya 2 están en la universidad. Un tercero ya el año que viene va a la universidad también. Entonces, gracias a Dios, Dios me ha dado la facultad de poder hacer una empresa y poder desempeñarme, ¿verdad?, en la teología, poder estudiar, hacerme el tiempo para poder estudiar. Entonces, por supuesto, el tiempo que tenía yo no lo tenían muchos de mis familiares. Entonces, el proceso no es el mismo. Porque, claro, hay un factor que es el factor tiempo, ¿no? Así es, hermano, así es. No, a veces el tiempo, por eso uno tiene que doblar rodillas a Dios, sobre todo para eso, ¿no? Para que si nosotros en verdad queremos que las personas cambien, nosotros no somos los que vamos a cambiar. Es el Espíritu Santo a través de nuestras oraciones también, que doblando rodillas, como dije, que podemos lograr hacer esto. ¿Ok? Vamos aquí a ver, a leer aquí algunos comentarios, ¿no?, que te están saludando por aquí también. Aquí el hermano Luis Flores Ríos, un tocayo tuyo, dice: Dios lo bendiga, hermano, desde Perú. Es momento de evangelizar. Así mismo, ¿eh? Aquí hay otro. Dice René Torres, defensor católico. Saludos, hermanos. Dice por acá también. A ver, hermanos, a la iglesia. Bienvenido a la iglesia verdadera de Cristo. Te están echando por aquí dando la bienvenida, ¿no? A ver, otro por acá dice... Los saludos de los hermanos que siempre me están dando la bienvenida y dándome para adelante ahí, para que, bueno, pueda seguir adelante, estar firme. Le agradezco mucho. Los hermanos me mandan mucho material, también me mandan libros. A todos los hermanos católicos que tengan buenos libros, que me lo compartan. No desprecio ningún material. Todo viene bien. Siempre tengo una biblioteca. La atrás en realidad es solamente para Biblias. Lo que tengo ahí atrás que ustedes ven son todo Biblias. Pero después tengo una biblioteca del otro lado que tengo muchos libros protestantes que no los voy a tirar, por supuesto. Creo que son buenos para tenerlos ahí. Pero también tengo una biblioteca virtual. Tenía 4.000 libros. Ahora le estoy sumando. Hice como una carpeta para la teología católica, ¿no? Y bueno, estoy metiendo todo el material que me pasan en PDF a esa carpeta, ¿no?, de la biblioteca virtual. Vamos a sumarle. Así es, hermano. Y ahora algo que me surgió una duda, ¿no? Porque el obispo está al tanto de tu situación también. Mi pregunta es,
¿Cuándo te dijeron ellos que ya tú podías de repente ya enseñar como tal? Porque me imagino que te van a hacer alguna aval, alguna cosa así, para poder de repente dar catecismo o apología dentro de la iglesia. A ver qué tal. No, ese tipo de charla no la he tenido, ¿no? Sí me hizo preguntas sobre qué pensaba yo en un futuro, de que, ¿no? qué pensaba hacer, pero no he tenido una charla así tan específica sobre qué tengo que hacer o qué requisitos tengo que cumplir para poder enseñar. Lo que sí te puedo comentar es que me dieron muchos libros y uno de los libros sí me pidieron que lo leyera que cuando termine de leerlo se lo comente, ¿no? Que ese es un libro de catequesis, pero como un instructivo, ¿no? Para los maestros, para los que dan catequesis, ¿no? Y bueno, creo que ese libro es Biblia y catequesis, o Biblia para la catequesis, algo así. Yo lo tengo también. Es un libro azul. Dice algo así. Mira, el que tengo yo dice catequesis pastoral. Y abajo con comentarios de encíclicas y numerales. Ok. Vamos a saludar por aquí a la hermana Pequi Yorugua. Saludos desde Uruguay, hermoso diálogo. A la gente le ha gustado, por eso, digamos, yo digo que también sería bueno seguir haciendo este tipo de diálogos, porque a veces es bueno para que la gente pues no solamente se vea puro que sí, ¿cómo se llama? Debates, porque a veces cuando uno entra en debates con los protestantes, a veces los protestantes son como tan hueso colorado, como quien dice, que cuando se les muestra la verdad, igualito ellos como que no quieren acatar. Entonces, predicando desde el amor, desde el diálogo como tal, como que se puede también hacer una buena, una buena evangelización también, ¿no? A través de los testimonios y eso. Estoy viendo también por acá otros comentarios. Sí, los debates son buenos, pero mientras no sean tóxicos, ¿no? Que lamentablemente estamos viendo que hay debates tóxicos entre católicos y protestantes y no es recomendable. Yo sé que todos tenemos que defender la fe, tenemos que defender nuestras creencias, pero no volvernos tóxicos, ¿no? Nada de caer en eso de empezar a llamarle hijo de Lutero perdonen por la palabra, ¿no? Aborto de Lutero. Yo sé que nos llaman besayeso, peina muñecos, carga estatua, cosas así, ¿no? Pero no importa. A ver, que nos llamen como quieran, pero nosotros no vamos a seguir su ejemplo. Nosotros vamos a demostrarle el amor y la paciencia, ¿no? Yo sé que es difícil, ojo, todos tenemos ahí, luchamos con nuestro yo que quiere salir ahí y que quiere también ofender cuando nos ofenden, ¿no? Sí, así es. Y por eso nosotros tenemos que, a ver, aquí hay varios comentarios, wow, lo que pasa es que como estoy con el teléfono se me complica un poco, digamos como que sacarlos, ¿no? Pero bueno, por aquí vamos a saludar a la hermana Olinda Isabel. Tamara Pampa dice: Dios los bendiga, saludos. Acá también nos están dando saludos también. Y bueno, no sé, algo que más quieras acotar, hermano, algún mensaje para, ya que son, wow, 1 hora y media, prácticamente casi 2 horas de puro diálogo. yo dije, no, media hora, 40 minutos máximo. Y ya casi como 1 hora. Ok, no, lo que les puedo pedir a mis hermanos católicos es que estén orando por mí, que estén rezando por mí, que le pidan a Dios, a los santos, que bueno, que pueda encontrar yo mi camino,
¿verdad? Y pueda encontrar las fuerzas y el ánimo siempre para poder estudiar y enseñar, ¿no? Estudiar y enseñar. Hay algo que es interesante, es una fórmula para aprender, y ya se lo comento a todos. Una de las mejores fórmulas para aprender es enseñar. Cuando nosotros enseñamos lo que aprendemos, de alguna manera eso va quedando en la cabeza. O sea, aprende y enseña. No puedes esperar volverte un erudito para enseñar. De hecho, vamos a estar toda la vida aprendiendo. Dense en cuenta que hay tantas cosas que nosotros vamos a aprender de aquí a la muerte, que si esperamos si nosotros supiéramos todo lo que vamos a aprender y esperamos a saberlo todo, o todo eso que vamos a saber de aquí a nuestra muerte para poder enseñar, no enseñaríamos jamás. De hecho, creo que todos en algún momento nos hacemos una pregunta: ¿será que estoy preparado para enseñar? Creo que todos en algún momento nos hacemos esa pregunta. ¿Yo estoy preparado para enseñar? A ver, nosotros tenemos que tener algo que es seguridad. Sí, tenemos que estar seguros que podemos enseñar, pero no enseñar lo que nosotros creemos, enseñar lo que enseña la Iglesia Católica, lo que enseña el magisterio, lo que enseñan los numerales, lo que enseña el magisterio, lo que enseña la catequesis. Lo enseñamos. Tenemos mucho para aprender. Y a medida que aprendemos, enseñamos lo que aprendemos. Y ahí vamos a ver cómo nuestra comprensión, nuestra memoria, nuestra capacidad también va aumentando. Así que bueno, estudien y enseñen. Yo creo que todo católico tiene que tener ese compromiso. Estudiar y enseñar. Enseñar a los de la casa, enseñar al vecino, enseñar a ese niño. Yo me acuerdo que cuando era niño había una señora católica que me quería enseñar. Pero bueno, yo era muy niño y mis padres como que no dejaba mucho que la señora me enseñe. Pero había una señora con una disposición enorme de querer enseñarme la doctrina católica. Hasta el día de hoy me acuerdo, yo era pequeño, pero me regaló una Biblia ilustrada para niños incluso, que bueno, con el tiempo no sé qué habrá pasado con esa Biblia, pero la señora tenía tenía entusiasmo de querer enseñar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Creo que todos podemos ser maestros, pero no maestros de la Iglesia Católica en ese sentido de ser un sacerdote o un obispo o cosas por el estilo, sino maestros del vecino, maestro del niño, maestro de los amigos de nuestros hijos, maestro de nuestros hijos. Podemos serlo, deberíamos de serlo, tendríamos que querer serlo. Claro, así es. De hecho, mira lo que dice el hermano René Torres, defensor católico. En nuestra iglesia necesitamos gente preparada para que ayude a los ministros, a los ministerios. Ministerios. Hermanos, Dios nos necesita para atraer más gente a los pies de Cristo. Amén. Así debe ser. Así es. A ver, por aquí tenemos... El hermano dice corregir al Papa. Algunos piensan así. No, por supuesto. Cuando hablamos de maestro no nos referimos a corregir al Papa, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para corregir al Papa? Eso no. No. Porque hay gente, sí, yo he visto católicos que quieren corregir al magisterio, ¿no? Sí, si hacen eso, se van a volver unos Rafaeles Díaz. Y eso es algo que no tenemos que o sea, hacer eso es no mostrar humildad. Y recuerde que el mayor ejemplo de la humildad es nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que con su sencillez, con su humildad, ella nos enseña bastante. De hecho, el pastor Pérez sí dijo ayer que nosotros podemos aprender bastante de nuestra Madre Santísima. Entonces, pues nada, hermano, ya finalizando esta transmisión, ¿algo más que agregar? No, ok, creo que por ahora hemos concluido con esa reflexión, ¿no? Que todos estamos llamados a enseñar,
a enseñar a nuestros amigos, a enseñar a nuestros vecinos. Dar malos ejemplos es muy fácil, hermanos. Dar malos ejemplos es fácil. Solamente nos dejamos llevar por el momento y damos malos ejemplos. Pero no debemos de olvidarnos que nosotros fuimos llamados a dar buenos ejemplos, ¿no? Por eso Jesucristo dijo, vosotros sois la luz, y la luz no es para esconderla debajo de un talmud, sino, ¿verdad? En un lugar donde todos los de la casa puedan ser alumbrados. Y después Jesús dice, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Y es así. Dar malos ejemplos es sencillo. Nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, nos juntamos con un par de amigos mundanos y terminamos dando malos ejemplos con ellos. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que decir, no, somos cristianos, debemos de tratar de hacer el esfuerzo de dar un buen ejemplo, ¿no? Así es. De hecho, para una sana espiritualidad como tal, para aquellos hermanos católicos, bien, que a veces quieren creer en muchas cosas totalmente erradas, totalmente locas, y por eso a veces los protestantes a veces tienen mucha razón, ven. Entonces yo tengo que darles un consejo, y es que nosotros tenemos que tener 2 libros, si en verdad nos hacemos llamar hijos de Dios, y si nos hacemos llamar también cristianos, tenemos que tener 2 libros que se los voy a mostrar en este momento. Biblia, la Biblia católica, bien, Biblia y catecismo. Bien, Biblia y catecismo. Estos 2 libros nosotros tenemos que tenerlos siempre. Y si tenemos alguna duda de nuestra fe, tenemos que acudir al catecismo de la Iglesia Católica, porque es muy diferente lo que enseña el católico del común a lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, para no caer en errores doctrinales, tenemos que hacer eso. Entonces, hermano, ya pues da una despedida para que ya finalicemos la transmisión. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos que nos vieron. Muchas gracias, querido hermano, por la invitación de poder seguir contando un poco de la experiencia, ¿verdad? Como católico ahora, muy feliz, muy contento. Mi esposa ahora todos los días pasa por la iglesia a orar. Ya ahora la tengo menos en casa. Ahora, como pasa, porque ella justo cuando viene de su trabajo, ella pasa por ahí, por la iglesia, como quien dice. Entonces, todos los días pasa a rezar un rato, a encontrarse con nuestro Cristo, y eso me gusta mucho, ¿no? Mi esposa fue y es un gran apoyo en mi vida. Y bueno, bendiciones para todos los hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Dios me los guarde y Dios me los cuide. Amén, hermano. Igualmente, bendiciones para todos. Un saludo de paz y bien, y será para la próxima. El jueves tengo un invitado especial, y es el hermano Martín Zavala. Lo vamos a tener por acá, si así Dios nos da licencia. El hermano Martín Zavala, un gran apologista católico también, y vamos a hablar sobre su testimonio de vida en este momento, en esa entrevista, así que no se lo pierden. Eso va a ser el jueves. Yo voy a pasar, digamos, la publicidad de cuándo va a ser la hora, ¿ok? Así que bueno, hermanos, bendiciones, paz y bien.